¿Qué tal? Hola amigos de Info Legal Noticia, el enfoque legal de la información. Hoy estamos con el doctor Miguel Pérez Arroyo, con quien vamos a hablar del tema de la semana, probablemente del mes, y es que Keiko Fujimori en las siguientes horas será puesta en libertad. Bueno, doctor, ni la final de la Copa Libertadores ha tenido un final tan ajustado como este de la votación del TC. Sí, buenas tardes. Bueno, gracias primero por la invitación. Normalmente las decisiones que toma el Tribunal Constitucional suelen ser ajustadas. Peor aún cuando se tratan de casos tan emblemáticos y tan peliagudos como son justamente la libertad, el habeas corpus de una líder política, ¿no? En la que no solamente los temas legales, no solamente el tema jurídico se ha visto involucrado en la discusión y probablemente en las valoraciones que han hecho los 7 magistrados, sino también incluso las perspectivas políticas de cada uno de ellos y las presiones, ¿no?, por parte de la sociedad y de los medios que han tenido que ver muchísimo en la decisión probablemente que han tomado, aun cuando se rechace, el presidente del Tribunal Constitucional ha dicho de que el TC no se debe a presiones políticas. De todas maneras, las presiones políticas han estado presentes y por lo menos más de uno ha tenido esa presión encima de la cabeza. O sea, de todas maneras, por ejemplo, tendría que ponerse enfrente del fiscal José Domingo Pérez. Por ejemplo, se habló de guardar silencio, el derecho a guardar silencio. ¿Esto continuaría? El derecho a guardar silencio aquí tiene que ver con un asunto, creo yo, de estrategia de defensa, pero sobre todo del ejercicio de un derecho fundamental, que es el derecho a la defensa, y que obviamente también te cruza por el lado de la no incriminación, aunque eso creo yo pasa a un segundo o tercer plano, porque aquí, como repito, se trata de que la señora simplemente está dejando que la investigación se maneje por el curso oficial de la investigación que lleva la Fiscalía, ¿no? Y en su momento ella no es que no va a poder hablar después, ella va a hablar en la medida que ella quiera hablar. Es simplemente una cuestión, como digo, y obviamente los abogados solemos utilizarlo como una suerte de estrategia de defensa. Así como las redes sociales estallan a favor y en contra, pero exactamente en el momento que más pruebas se sumaban o más declaraciones de empresarios se sumaban al caso Keiko, resulta que comienza a llevar el proceso en libertad. Esto no le deja una buena sensación a buena parte de la ciudadanía, ¿no? Es relativo, porque una declaración de una persona que en fase de investigación no es una prueba, es solamente un medio de investigación, un acto de investigación que se verifica con la incorporación de ese dicho, de esa fuente de prueba personal en el proceso. Por tanto, tiene que ser corroborado y obviamente en función a lo que se diga, tiene que establecerse la base de la procedencia. ¿Cuál era la procedencia de esos dineros que le hicieron llegar? Ellos están alegando que es de procedencia lícita, lo cual obviamente no estamos todavía en la fase que ellos se haya corroborado de una manera determinante. Pero lo importante aquí es que todas esos actos de investigación, esos dichos, quedan al margen de la decisión de una prisión preventiva. Porque, como reitero, en la prisión preventiva no se mide la inocencia o la culpabilidad de una persona, se mide solamente el hecho de si una persona puede llevar el proceso en libertad o en detención. La libertad debe ser la regla siempre, debe ser la regla siempre, y la prisión debe ser siempre la excepción. En ningún otro país del mundo civilizado, o mejor dicho, en todos los países del mundo civilizado, sobre todo Europa, se suele optar por esa vía, se suele optar por la excepcionalidad de la prisión. Y cuando hay excesos o cuando hay situaciones en donde obviamente hay errores que pudieran suscitar nulificaciones o nulidades respecto de la prisión, el juez no se empacha en decir que esto es nulo y simplemente rechaza la prisión preventiva. Y la sociedad ni se despeina, como dicen en otros países. El caso que la mantenía en prisión preventiva, ¿cuál era? ¿Estaba con prisión preventiva porque había peligro de fuga? En un momento determinado, tanto la Fiscalía como el Poder Judicial, sobre todo la Fiscalía, en el requerimiento de la prisión preventiva establecía que había peligro procesal por perturbación de la actividad probatoria, toda vez que, entre otras cosas,
se decía de que contaba con una bancada parlamentaria obstruccionista, con maniobras legislativas para buscar su impunidad. Si eso era cierto, ahora en la actualidad no existe esa bancada parlamentaria. Por tanto, de alguna manera, la libertad de Keiko se debe a la disolución del Congreso de la República. En pocas palabras, Keiko le debe dar gracias a Vizcarra porque justamente ha disuelto el Congreso. Y además de lo que puede ser una muestra de amor de Mark Vito, ¿esta huelga de hambre también podría influir de alguna forma en presionar? No. Mira, en los medios, en los pasadizos o en los pasillos judiciales, ¿no?, al que uno está acostumbrado a caminar, esto ya un poco se respiraba, ¿no? La posición de cada uno de los magistrados era ya casi sabida. 2, 3 magistrados que estaban en contra, 3, 4 magistrados que estaban a favor. ¿Hace cuánto más o menos se sabía esto? Bueno, se escuchaba, ¿no? Se escuchaba, los medios de hecho han hecho eco de ello hace una semana, pero yo creo que de hace 2 o 3 semanas ya más o menos estaba atemperando el tema de esa perspectiva. Digo porque Vito entró en huelga de hambre pues hace 2 semalos. Entonces, más o menos por ahí que también... Sí, no, desde luego, ¿no? Claro. Porque uno más o menos, desde la perspectiva de los antecedentes, de cómo resuelven cada juez, puede ya más o menos saber sobre qué rumbo va a tomar su decisión, si izquierda, derecha o centro, ¿no? Entonces, por ahí es que de alguna manera ya se podía, digamos, hacer una suerte de especulación, ¿no? Una especulación cierta a partir de los antecedentes que tenía cada uno de los magistrados. Pero esto de que si es una pantomima, si es un circo, cosas que han estado diciendo por ahí, yo creo que hay que tener un poco más de sentido de humanidad y verse en los zapatos de otra persona cuando en algún momento alguno de los tuyos tiene una medida de esa naturaleza. 2 cosas creo que hay que apuntar aquí. La primera es que, como el caso de la señora Keiko, hay miles y miles y miles de ciudadanos que están purgando o están intentando una sentencia por parte del Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional no suele ser magnánimo, así nomás en cualquier caso. Busca siempre la forma de rechazar los amparos o los habeas corpus. Los rechaza. ¿Por qué? Porque no tienen trascendencia constitucional, no tiene relevancia constitucional, etcétera, etcétera. El 99.9% de los casos que ingresan al Tribunal Constitucional son rechazados en autos liminares llamados interlocutorios, que son justamente de rechazo o de inadmisión. Este caso sí fue admitido y obviamente se ha visto ya el resultado final de ello, con una relevancia, ¿no? Que ha sido admitido, o mejor dicho, este caso comenzó el año pasado, el 2018, es decir, ha tenido cerca de 1 año o menos de 1 año probablemente de giro en el TC. Habría que hacer una estadística si la misma celeridad tienen con otros casos.